Nadie discutirá que un médico necesita tener conocimientos precisos de anatomía, o un abogado saber bien las leyes, y un ingeniero debe conocer bien las leyes de la física. Pero los mejores médicos, abogados, ingenieros, no solo repiten, sino que añaden un plus, una intuición. En los ámbitos creativos, la literatura, la filosofía, ese plus parece ser el corazón mismo de la creación artística literaria. Y el riesgo es el contrario, el riesgo está en despreciar la formación básica y fiarlo todo a la inspiración, la intuición. El problema entonces es cómo puede una institución contribuir a formar a alguien de manera que tenga voz propia y esquive el riesgo de la improvisación vacía. Esta es la pregunta que atraviesa toda la obra de Tobias Wolff, Vieja Escuela. De un modo sutil pero claro, se plantea cómo una institución puede contribuir a generar personalidades creativas auténticas. De la mano de esta obra vamos a plantearnos esta cuestión y algunas relacionadas con ellas. Voy a empezar con un breve resumen y luego destacaré algunas de las cuestiones que me parece que vale la pena pensar para entender bien el mundo en el que vivimos. La novela cuenta la historia de un joven en una escuela de élite. Como parte de la formación, la escuela invita a autores prestigiosos del canon norteamericano. Por sus páginas desfilan Robert Frost, Hemingway y Ayn Rand. La escuela cuenta con una revista literaria que, con motivo de la visita de cada uno de estos personajes, organiza un concurso de relatos. El premio es imponente, una audiencia privada con el ilustre visitante. El primer invitado es Robert Frost. El relato ganador se titula Primera Nevada, en inglés First Frost. Surge la duda entre los estudiantes sobre si el relato es realmente bueno, es el mejor, o si por el contrario el ilustre poeta se ha dejado llevar por la vanidad, llevado porque en el título aparece su apellido, Frost. Leemos por ejemplo: ¿por qué el César iba a temer a Ovidio si no fuera porque sabía que ni su divinidad ni todas sus legiones podrían protegerle de un buen verso? También hay críticas al verso rimado. Leo: la rima es una mierda. La rima dice que al final todo encaja, todo es armonía y orden. Los amantes del verso libre encontrarán aquí un apoyo a sus planteamientos. Una última referencia a la parte en la que se habla de la poesía, interesantísima, pero nosotros pasamos de largo. Dice: los poetas somos los legisladores no reconocidos de la humanidad. En este contexto culto con distintos aspectos no faltan los elementos típicos de un internado masculino: el tabaco, el alcohol, las chicas, los amigos, los enemigos, y las relaciones con un internado femenino, en el que organizan un baile, etc. Después de Frost toca el turno a Ayn Rand. Nacida en Rusia antes de la Revolución de 1917, su familia regentaba una farmacia que le fue expropiada tras la Revolución. Ella abandonó la Unión Soviética a los 26 años y defiende de un modo muy convincente las individualidades poderosas frente a las ideologías, los estados, los partidos. Es lo que Nietzsche llama el superhombre, el Übermensch, nombre en alemán con el que Wolff titula este capítulo. La novela de Rand, El manantial, entusiasma al narrador. La lee convulsivamente en varias ocasiones hasta el punto de descuidar alguno de sus deberes fundamentales. En un momento dado se desploma, enfermo, y tiene que ser hospitalizado. Eso le impide uno de sus grandes anhelos: presentar un relato que le pudiera dar paso a la entrevista privada con su gran... No podrá ser. De hecho, a la sesión general con Ayn Rand asiste no totalmente recuperado, en un estado lamentable, enfermizo, gripado. Ayn Rand es presentada con rasgos manifiestamente antipáticos, que van desde la falta de respeto, como cuando le indican que no se puede fumar y ella responde encendiéndose un cigarro, hasta cuando
insulta a Hemingway y a uno de sus personajes, herido, lo denomina eunuco miserable. El narrador se queda muy sorprendido y le pregunta por Hemingway. La respuesta es una mirada de desprecio. No sabe si por haber mencionado a o por su estado griposo, por su enfermedad. Pero en ese momento su ídolo cae. Ya no será capaz de leer La rebelión de Atlas, la otra gran novela de Rand, ni siquiera El manantial, ya no puede. Ha descubierto que la idealidad de Rand, lo que le atraía, niega las debilidades humanas, niega la enfermedad, pero la realidad es así. Y Hemingway, por el contrario, refleja la humanidad doliente, la humanidad real. Se fascina ahora con Hemingway, el premio Nobel, el gran escritor admirado por todos. Y entonces decide experimentar lo mismo que sintió Hemingway al escribir sus obras maestras. Consigue una máquina de escribir como la de Hemingway y entonces copia literalmente las obras de Hemingway para sentir qué es escribir una obra maestra, para adaptarse al ritmo del genio, los giros y para disfrutar cuando se culmina la última página. Tras el desprecio de Rand, decide escribir un texto para aspirar a la entrevista personal con Hemingway. Pero distintas circunstancias, la herida, la humanidad real, doliente, le impiden hacerlo. Se encuentra la noche antes del día en que expira sin nada que hacer. Se le ocurre entonces hojear la revista femenina con la que ellos hacen intercambio. Ahí encuentra un artículo que le encanta, firmado por Susan Friedman. Es un relato intimista de una chica y de la relación de dos amigas. Le encanta, le parece fantástico y entonces empieza a copiarlo como había hecho con Hemingway. Lo adapta, cambia los nombres y lo presenta con su firma. Y dice, cualquiera que lea este relato verá que soy yo. Digamos, es mi voz. Todos lo elogian como una gran obra. Es más, Hemingway lo elige como el mejor relato. Ha ganado la entrevista personal con Hemingway. La revista lo publica, se distribuye, llega al colegio femenino y una profesora lo reconoce. El plagio resulta evidente. A partir de ahí se siguen una serie de acontecimientos normales y algunos que dejo para que el lector los descubra. Los acontecimientos se suceden a una gran rapidez y años después podemos volver para tener una visión más completa de lo que ocurrió, para ampliar con una visión sobre el significado de la enseñanza, la literatura, etc. El narrador siente la necesidad de disculparse con Susan y la invita a cenar. Susan era la autora de una obra maestra que él había plagiado. La conversación nos depara varias sorpresas muy interesantes. Primero, Susan no se había dedicado a la literatura sino a otro campo, porque su idea de la literatura está muy lejos de lo que se ha ido defendiendo a lo largo de la obra. De hecho, su relato es concebido como una broma, y ella entiende el plagio no como plagio, sino como una broma fantástica, como una burla. Pero ¿cómo es posible que un relato intimista de una chica que habla sobre relaciones entre chicas y que se publica en una revista femenina, simplemente cambiándole el nombre, sea un gran relato? Y no lo ven los profesores, y no lo ve Hemingway, el premio Nobel, no lo ven. Ella lo entiende como una burla. Eso no tiene nada que ver con la vida real, no saben de qué están hablando y por tanto no se dedican a la literatura porque no ve que sea una cosa seria. Eso le duele al narrador y abre muchos puntos de reflexión interesantísimos. Vieja Escuela no es solamente un relato sobre literatura, no novela sobre literatura. Es también una reflexión sobre la dificultad de tender puentes entre la tradición y la libertad, entre la copia y la voz propia, y también sobre el silencio y la dificultad de conjugar la singularidad personal con la necesidad de pertenecer a comunidades, y tantos otros temas. La novela es fantástica, merece ser releída. Nosotros nos vamos a centrar solo en dos aspectos. Por una parte, la tensión entre perfección, Ayn Rand, y herida, Hemingway, y por otro lado, el papel de la copia
de la imitación en la formación de la voz propia, personal, única. Copiar para ser únicos. Vamos por el primero. El narrador siente asco al releer El manantial. No porque la novela haya cambiado, evidentemente, sino porque le recuerda la mirada de desprecio que le lanzó Rand. Dice Woolf: Ayn Rand me impulsó a tomar partido. Me hizo notar la diferencia entre un escritor que desprecia las heridas y uno para el que constituyen un hecho básico de la vida. En definitiva, hay heridas, hay miseria, hay enfermedad, hay defectos, fallos, y hay gente que mira de frente esa realidad y hay gente que le da la espalda. Y el narrador decide optar, elegir como más auténtico, más real, a las personas como Hemingway, que están con el pobre, el desvalido, el enfermo, etc. Y es comprensible. Ahora bien, hay que elegir. ¿Por qué hay que elegir? Quizá el fallo está en plantearlo como una opción. Acudamos al comienzo del pensamiento occidental, la escisión entre Parménides y Heráclito. Heráclito dice que todo es cambio, todo fluye, todo es herida, nada permanece. Y tiene razón, que hay cambio. Parménides, por el contrario, pone el acento en la perfección, en la permanencia. Ante esta oposición caben varias opciones. Señalo tres. La primera es decir que al final todo es cuestión de opiniones. Si hablamos de filosofía, pues cada filósofo tiene su mundo, dice sus cosas y no hay manera de aclararse. Y por tanto, adscribirse a una posición o a otra será una cuestión sentimental. Sentirse más cómodo, más a gusto con una opinión que con otra. Segundo modo de enfocar la cuestión. Elegir una y por tanto rechazar otra. Aquí se añade una fuerza de convicción, aquí se añade la voluntad, que es más fuerte que la adhesión sentimental o afectiva, y por tanto le da firmeza, no le da razones, pero le da convencimiento. Con esta estructura se han montado buena parte de las ideologías que hemos sufrido en el siglo XX-XXI. Da más firmeza, más estabilidad, pero no da razones, no da verdad. ¿Y cuál es la tercera opción? La tercera opción es la más inteligente, la que tiene en cuenta que es verdad que hay cambio y es verdad también que hay permanencia. Es verdad que hay herida, que hay miseria, que hay debilidad, que hay enfermedad, pero es verdad también que estamos llamados a una plenitud. Y sabe conjugar en el mismo sistema teórico ambas verdades, ambos aspectos de la verdad. No rechaza una para quedarse con la mitad. Es que nosotros somos todo. Somos nuestras miserias, nuestros fallos, nuestras heridas, pero son fallos, defectos, heridas, porque realmente somos también nuestra propia plenitud. El defecto, sea cual sea, solo lo entendemos como deficiente sobre el trasfondo de la plenitud. Dicho de un modo claro, solamente entendemos que ser ciego es un defecto cuando hablamos de seres que están llamados a ver. No decimos que una piedra está ciega, si lo decimos de un animal o de un hombre. ¿Por qué? Porque le corresponde la plenitud de la vista. Y por tanto las dos cosas son parte de su propia realidad. Quedarse solo con una es perder la totalidad de lo que somos. El segundo aspecto en el que quería fijarme es la función de la copia, de la repetición de lo que otros han hecho antes en la formación de la propia personalidad, académica, intelectual y moral, porque hablamos de literatura y de la vida, si es que al final no son lo mismo. Recordemos que antes de plagiar a Susan, el narrador había copiado a Hemingway. Toda formación empieza con imitación. Woolf lo expresa de un modo fantástico, hablando de cómo unos conocidos aprenden a bailar el mambo. Leo: los padres de un amigo habían aprendido complicados pasos de baile siguiendo señales de paso en diagramas que extendían en el suelo.
Les había visto bailar un mambo impresionante en una fiesta de Navidad. Y ellos, estoy completamente seguro, no estaban recurriendo a esos diagramas. Ni siquiera se miraban los pies. Hacían simplemente lo que se les ocurría de modo natural, a partir de unos instintos que habían adecuado a ciertas convenciones. Y el resultado era invención, libertad, mambo. Copiar es el primer paso, pero copiar no es plagiar. Copiar a Hemingway o a Rand es seguir su ritmo para apropiárselo, para hacerlo propio, para hacerlo mío. Como cuando copiamos las reglas de la gramática para poder luego decir lo que nos dé la gana, siguiendo las reglas. Copiar a los grandes es signo de inteligencia, porque nos apropiamos su grandeza y lo agradecemos y lo manifestamos. He aprendido en Hemingway, he aprendido en Rand y luego sigo con lo que yo he aprendido. Plagiar a Susan, por el contrario, intenta ocultar a la autora de la obra maestra, a Susan, y ponerme en su lugar. Pero eso lo que hace es ocultar que soy incapaz de bailar sin diagramas, sin el compás ajeno. Si al copiar para formarme rindo tributo y homenaje al maestro, al plagiar, lo que estoy manifestando, además de robar, es mi propia incapacidad. Y estoy construyendo una vida inauténtica. Esa no es mi vida, esa no es mi voz. No soy el autor ni de mi texto ni de mi vida. Me estoy convirtiendo en un actor de doblaje que pone voz a un texto, a una vida ajena. En la vida y en la literatura, si es que al final no son lo mismo, todo empieza imitando a nuestros padres, a nuestros maestros, a nuestros grandes referentes. Y si imitamos bien, si nos apropiamos de esa fuerza que ellos tienen, entonces seremos grandes. Con nuestra propia voz, con nuestra síntesis original, y seremos autores de nuestro texto y de nuestra vida. Escribiremos. Y escribir es hablar en voz baja. Escribiremos no para proclamar que somos especiales, eso ya lo sabemos, sino para responder a una llamada por responsabilidad. Woolf lo dice así. Un escritor era como un monje en su celda, que reza por el mundo, algo que hacía solo, pero en favor de otras personas. Y con esto terminamos la sesión de hoy. Si te gusta el enfoque de Tinta y Caos, suscríbete y recomiéndanos a tus amigos. Nos vemos en otros textos, otros libros, otras ideas.